¿Alguna vez se ha tenido esa sensación al hablar otro idioma de que sabes la gramática, tienes vocabulario, pero al hablar algo falla? Estás en una conversación, construyes la frase perfecta en tu cabeza, la lanzas y silencio. Y ves esa cara a la otra persona que dice, sin decirlo, sé lo que intentas decir, pero no suena bien. Es súper frustrante. Pues justo de eso vamos a hablar hoy. Vamos a meternos de lleno en 4 errores muy, muy comunes que casi sin darnos cuenta nos delatan como principiantes en español. Pero la misión no es solo hacer una lista. Queremos entender el porqué y sobre todo cómo corregirlos para sonar mucho más naturales. Con más confianza. Y para empezar, hay uno que me parece fascinante. No tiene nada que ver con aprender más palabras, sino con cómo las unimos. Las fuentes lo llaman olvidar la música del idioma. ¿A qué se refieren con eso? Suena muy poético. Pues es que es la descripción perfecta. El error principal, el de base, no es pronunciar mal una palabra. Ah, no. No, es creer que el español se compone de palabras sueltas, aisladas. Y no es así para nada. La unidad real del español no es la palabra, es el grupo de sonido. El bloque que soltamos de una vez, con un solo golpe de aire. O sea que el problema es que aprendemos vocabulario palabra a palabra, de una lista, y luego intentamos pegarlas como si fueran ladrillos. Exacto, cuando en realidad es un flujo, una melodía. Piensa en la frase, los amigos de Ana están en casa. Vale. Un principiante diría, los amigos de Ana están en casa. 6 bloques, muy separado. Suena robótico, ¿sí? Un nativo, en cambio, lo diría en 2, como mucho 3 grupos. Los amigos de Ana están en casa. ¿Notas cómo se funde todo? Claro, los amigos, la S se pega con la A. Y están en casa, la N con la E. Justo. No hay pausas. El espacio entre palabras al hablar desaparece. Y esto pasa porque el español tiene lo que se llama un ritmo silábico. ¿Ritmo silábico? Sí, que cada sílaba dura más o menos lo mismo. Y eso nos obliga, de forma natural, a encadenarlas para mantener esa cadencia, esa música. Ah, entiendo. O sea que por eso a veces parece que los nativos hablan rapidísimo. Precisamente. No es que digan más palabras por minuto, es que no hay cortes entre ellas. Qué bueno. Y ojo, no es algo que haya que forzar. Es un hábito que se coge escuchando mucho. Un ejercicio que proponen, que es muy bueno, es grabarse leyendo una frase de un libro. Y luego grabarse diciendo la misma idea, pero en una conversación normal como se lo contarías a un amigo. Al comparar, la diferencia es brutal. Y el objetivo es que nuestro español se parezca más a la segunda grabación, claro. La conversacional. Exacto. Lleno de esos enlaces. Vale, esto de los enlaces es un punto de partida genial. Pero, ¿qué pasa cuando en esa melodía hay una nota que siempre desafina? Y creo que sabemos a cuál nos referimos. Ah, sí. La nota que puede estropear la canción entera. La famosa. La R. El gran campo de batalla. Totalmente. Yo pasé años, de verdad, intentando hacer vibrar la punta de la lengua contra el paladar, rígida, soplando con toda mi alma. Y el resultado es un sonido forzadísimo, ¿a que sí? Sí, que no se parece en nada. Y al leer esto, creo que he estado atacando el problema desde el lugar equivocado. Literalmente. Es que ese es el secreto que muchas veces no se explica bien. Nos obsesionamos con la punta de la lengua, pero la clave de la R fuerte, la de perro o río, no está ahí. ¿Y dónde está? Está en la garganta. Es un sonido gutural. Espera. ¿Me dices que el sonido no se hace delante, en la boca, sino atrás? Exacto. Eso lo cambia todo. Vaya. La lengua tiene que estar relajada, no tensa. La punta sí. Toca suavemente detrás de los dientes, pero sin apretar. El aire que viene de los pulmones es el que tiene que hacer vibrar la parte de atrás del paladar, casi la campanilla. Es como un roce, entonces. Es un roce, una vibración muy suave. De hecho, si te duele la garganta o notas tensión al hacerlo, es la señal de que lo estás haciendo mal. Ah, mira qué buen indicador. Debe ser un sonido potente, sí, pero que sale de forma relajada. Es casi como un ronroneo controlado. Me gusta esa imagen. Un ronroneo controlado. Y para practicar, ¿por dónde empezamos a buscar ese punto? Un buen truco es empezar sin vocales. Solo intentar hacer ese r, ese carraspeo vibrante y suave en la garganta. Y cuando localizas esa sensación, le añades una vocal. Ra, re. Y luego ya a practicar con palabras. Roto, rey, rápido.
Vale, y una duda que me surge. ¿Esta R gutural es así en todo el mundo hispanohablante? Porque a veces he oído acentos, no sé, del Caribe y suena muy distinto. Excelente pregunta. Y la respuesta es un no rotundo. Lo que hemos descrito es la R del español de España, la estándar. Pero el mundo hispanohablante es increíblemente diverso. Claro. En Puerto Rico, por ejemplo, es muy común que la R al final de sílaba suene como una L. Dicen puelco en vez de puerco. ¡Anda! Y en Argentina o Uruguay, la R es vibrante. Sí, pero su acento tiene una melodía totalmente diferente por el sonido sh para la Y y la Y. O sea que no hay un único sonido perfecto. Para nada. Y saber eso es liberador. Lo fundamental es que el sonido sea claro y que no nos hagamos daño al producirlo. Qué bien saberlo. Vale, tenemos la música, tenemos la nota clave. Parece que ya tenemos el sonido perfecto. Pero, claro, de nada sirve una pronunciación impecable si la frase... Si la frase que construyes, aunque suene preciosa, es un desastre social. Exacto. O no significar lo que creemos. Ya sé por dónde vas. El campo de minas de la traducción literal. Peligroso, sí. Y a veces muy cómico. En las notas hay una anécdota buenísima de una chica inglesa en Madrid en agosto, con un calor horrible. A ver. Entra a un bar y, para pedir algo fresco, le dice al camarero, con toda su buena intención: «Perdone, estoy muy caliente». El clásico. La cara del camarero debió de ser un poema. Totalmente. Y es divertido, pero es que ilustra un problema muy de fondo, ¿no? Sí, claro. Es el cerebro en modo emergencia. Cuando está bajo presión en otro idioma, tira por el camino fácil. Traducir palabra por palabra. I'm hot. Estoy caliente. Sin pensar que en español, que la connotación es totalmente diferente. Que lo correcto sería tengo calor. Exacto. O el otro gran clásico después de comer mucho. Querer decir I'm full y soltar un estoy lleno. Que, según el contexto, puede hacer pensar a la gente que estás esperando un bebé. Justo. Y luego están los falsos amigos. Palabras que se parecen pero significan cosas opuestas. Quieres ir a una library y buscas una librería. Y acabas en una tienda de libros, no en una biblioteca. O la famosa embarrassed, que suena a embarazada. Decir estoy muy embarazado por mi error es una frase sin sentido. Vale, hay que evitar esas trampas. Pero la solución que siempre se oye, eso de aprende a pensar en español, suena un poco a cliché. Es más fácil decirlo que hacerlo, desde luego. Claro, porque en el momento del pánico, el cerebro traduce. ¿Cómo se rompe ese hábito? A ver, no es un interruptor. Es un proceso, un entrenamiento. Las fuentes apuntan a 3 pilares. ¿El primero? El primero es aprender el vocabulario en bloques, en chunks. No aprender tener, que, ver por separado. Aprender la expresión no tiene nada que ver, como si fuera una sola palabra. Entendido. ¿El segundo? Inmersión pasiva. Escuchar, escuchar, escuchar. Podcast, series, música. Acostumbrar al oído a las estructuras reales del idioma, no a las del libro. ¿Y el tercero me imagino que es? Lanzarse. Efectivamente. La práctica real. Ir a un café y pedir. Y aquí está lo más importante. Perderle el miedo al error. Cuesta, ¿eh? Cuesta. Pero un error vergonzoso como el de estoy caliente es el mejor maestro. La emoción, la sorpresa, la corrección. Eso crea un recuerdo en el cerebro potentísimo. Te aseguro que no se vuelve a cometer. Se aprende más de un error real que de 100 ejercicios, vamos. Sin ninguna duda. O sea que no son solo las palabras, es todo el paquete cultural que las rodea. Y eso me lleva a otro campo de minas que no es gramatical, es puramente de código social. Ajá. La elección entre tú y usted siempre me ha parecido de lo más difícil de dominar. Y lo es. Porque no es una regla matemática, es una regla social. Y las reglas sociales son fluidas, dependen del contexto. ¿Pero alguna norma básica habrá? Sí, el principio básico es claro. Usted es un marcador de distancia y de respeto. Se usa por defecto con gente mayor, con figuras de autoridad, como un jefe o un policía, o con cualquier desconocido. ¿Y el tú? El tú es para el círculo de confianza. Amigos, familia, compañeros con los que ya tienes relación, niños. La anécdota de la chica estadounidense en Madrid es muy reveladora. Al principio tuteaba a todo el mundo. Sí. Y sentía que la gente era fría con ella. Un día, su profesor le dijo que probara a usar usted con los desconocidos, y el cambio fue radical. Es que es como tener el código de acceso. Usar tú cuando no tocas se puede percibir como una falta de respeto o una familiaridad que no viene a cuento. Vale, entiendo.
Por eso la regla de oro es muy sencilla. Ante la duda, siempre usted. Siempre. Siempre. Es la opción segura. Nunca vas a ofender a nadie por tratarle de usted. En el peor de los casos, la otra persona te dirá, oye, por favor, tutéame. Y esa es la señal. Esa es la invitación oficial para entrar en la zona de confianza. Vale, la regla de en caso de duda, usted es un salvavidas. Pero, ¿y las zonas grises? Pienso en una startup, un entorno de trabajo súper moderno, con un jefe de 30 años. ¿No sería raro usar usted? Esas son las excepciones que confirman la regla y que demuestran que el idioma está vivo. En una startup joven, lo más probable es que todo mundo se tutee desde el minuto 1. Claro, usar usted ahí crearía una distancia rara. Exacto. Y en las redes sociales, por ejemplo, el tú es el rey absoluto. Tratar de usted a alguien en Instagram sería extrañísimo. O sea, que hay que leer el contexto. Y para complicarlo más, estas reglas cambian radicalmente entre países. En algunas zonas de Colombia, el usted se usa muchísimo más, incluso entre amigos. Y en Argentina, ni tú ni usted usan vos. Vaya, es todo un universo. No es solo elegir una palabra. Para nada. Es una lectura constante del contexto social, la edad, el lugar, la formalidad, la relación. Es complejo, sí. Pero acertar con esto es una de las señales más claras de que alguien ya no solo sabe el idioma, sino que entiende la cultura. Entonces, si recapitulamos, son como 4 niveles. El primero, la música, los enlaces, que es un cambio de chip, de palabras a bloques. Eso es. El segundo, la R, que es un ajuste físico, de la lengua a la garganta. Tercero, la traducción literal, que es un cambio mental, de traducir a pensar en español. Y el cuarto, el tú y usted, que es un ajuste social y cultural. Lo has resumido perfectamente. Y lo más interesante es que corregir estos 4 puntos tiene un impacto desproporcionado en cómo te perciben. ¿A qué te refieres con desproporcionado? A que alguien puede tener un vocabulario más limitado o cometer otros errores, pero si une bien las palabras, pronuncia la R bien, usa las expresiones correctas y sabe cuándo tutear. La percepción es que su nivel es mucho más alto. Muchísimo más avanzado, sí. No se trata de buscar la perfección de golpe, sino de ser estratégico, de enfocarse en lo que marca la diferencia de verdad. Es un enfoque mucho más inteligente que intentar aprenderse el diccionario de memoria, desde luego. Mucho más. Se trata de entender el sistema, no solo de memorizar las piezas. Cada enlace bien hecho, cada R que suena natural, cada tengo calor en vez de estoy caliente, es un paso de gigante. Pues nos deja con una última idea muy potente para reflexionar. Ahora que se conocen estos códigos, estos secretos a voces, la pregunta clave no es cómo dominarlos todos a la vez. La pregunta es, ¿cuál de estos 4 puntos es el que, si se empieza a aplicar conscientemente desde hoy mismo, podría generar el mayor cambio en la próxima conversación? Quizás es solo uno, pero ese pequeño ajuste puede ser la llave que abra la puerta a una comunicación mucho más real y auténtica.